Buenas noches. Damas y caballeros, bienvenidos a la ceremonia de reconocimiento al mérito empresarial y a la trayectoria en el servicio público que organiza la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. La CONFIEP está conformada por 23 gremios empresariales de 10 sectores económicos y celebra sus 40 años de trayectoria institucional al servicio del desarrollo, el crecimiento económico y el bienestar de nuestro país, el Perú. Veamos a través de este video la contribución de CONFIEP a la construcción de un Perú con más oportunidades para todos. Hace 40 años se fundó la CONFIEP para impulsar el desarrollo del Perú y contribuir a un país con más oportunidades para todos. Luego del retorno a la democracia, tras 12 años de dictadura militar, el sector empresarial se unió para conformar la CONFIEP. Representamos a gremios empresariales de la pequeña, mediana y gran empresa de 10 sectores económicos. A lo largo de 4 décadas, bajo el liderazgo de 23 presidentes, la CONFIEP sigue defendiendo las libertades económicas, promoviendo la inversión privada y contribuyendo al bienestar de los peruanos. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú nace para abrir posibilidades, como una abierta y esperanzada alianza para trabajar más y para producir más para el Perú. Estamos hoy en un gran esfuerzo de recuperación económica del país, pero también creo que es la ocasión en que el empresariado privado del Perú se constituya en una fuerza de avanzada, una fuerza capaz de apoyar que el país tenga una estructura social y económicamente más justa. Fueron muy duros, desgraciadamente, por una iniciativa del gobierno de ese entonces sobre una tremenda ley de restricción de la banca, financieras y compañías de seguros, que logramos un poco neutralizar. Y eso generó en el empresariado nacional una unión inédita. Se dice que los empresarios se van de este país. ¿Quiénes? Porque los que estamos aquí seguimos trabajando por este país y continuaremos invirtiendo porque es nuestra patria. La batalla más importante que nos toca librar en el Perú es la de las ideas. Nuestra labor en este campo debe lograr una ciudadanía informada sobre los factores que promueven el desarrollo y aquellos que lo frenan. Yo como presidente de CONFIEP tengo la responsabilidad en representación de todos los gremios de apoyar las políticas adecuadas del gobierno, pero tengo también la responsabilidad de hacer las críticas y las oposiciones que correspondan cuando se presenten dichos casos. El renovado interés por nuestro país debe ser adecuadamente capitalizado por los peruanos, especialmente por las dirigencias nacionales, para ponerlo al servicio de la población. Las oportunidades no se presentan dos veces. Siendo el empresariado tan importante para el desarrollo del país, consideramos que el Estado debe propiciar la participación de sus representantes en las instancias de decisión para escuchar sus propuestas y sus objeciones. La reducción de la pobreza es una de las metas en las cuales los empresarios estamos totalmente identificados. Tenemos que luchar contra la pobreza que hay en este país. Y acá los empresarios asumimos el compromiso de actuar conjuntamente con el gobierno para luchar contra la pobreza. Y es que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. CONFIEP trabaja activamente para atraer capitales extranjeros y promover el Perú. La ruta más rápida para el desarrollo en un mundo globalizado necesariamente pasa por atraer inversión para crear más empleo para la población. La CONFIEP es una voz firme que pretende contribuir a que el Perú sea más grande, más próspero y sea más inclusivo. Levantar la voz es lo que corresponde a los empresarios del Perú. El silencio cómplice no contribuye a nuestro desarrollo. CONFIEP asistió en representación del sector empresarial a la suscripción del Acuerdo Nacional. Trabaja intensamente a través de sus representantes, buscando que se convierta en un instrumento de progreso para el país. Los peruanos demandan más trabajo y para responder a ello se requiere más inversión privada. En 2004, la invocación permanente a congresistas, al Poder Ejecutivo y a partidos políticos fue dialogar y acordar una agenda concreta que impulse de manera efectiva la inversión privada. Al asumir la presidencia de CONFIEP,
destacamos la importancia de la inversión en educación como herramienta indispensable para incorporar a la población a los beneficios del crecimiento y la necesidad de que la empresa privada, la sociedad civil y el Estado trabajen juntos. Tras el terremoto del 15 de agosto, nos unimos para enfrentar la adversidad. Los empresarios impulsamos una gran campaña de solidaridad con contribuciones inmediatas. Además, continuamos trabajando por la competitividad y el desarrollo de la inversión privada. Presentamos la agenda pendiente de reformas con 126 propuestas. El modelo económico del que hablamos nosotros es el modelo correcto, pero tenemos que trabajar unidos los empresarios para mejorarlo, para ser un país más solidario y ser un país más inclusivo, y para hacer que la población perciba al empresario como el eje y motor del desarrollo. CONFIEP apoyó el desarrollo del Plan Nacional de Competitividad en el marco de nuestra participación en el Consejo Nacional de Competitividad y destacó la necesidad de modernizar el Estado, avanzando en reformas para reducir trabas burocráticas, eliminar trámites innecesarios y generar confianza en las instituciones. CONFIEP trabajó intensamente en la promoción de los valores esenciales y la defensa de los principios que sostienen el modelo de economía social de mercado, en el fortalecimiento gremial sin perder de vista la proyección social y la defensa del rol empresarial privado. En el 2017, en CONFIEP dimos un paso adelante junto a otras 17 organizaciones y gremios empresariales. Fundamos el Consejo Privado Anticorrupción, el CPA, que marca el inicio de una cruzada sin retorno en contra de la corrupción. La importancia de la CONFIEP es que damos la cara. Buscamos un Perú de igualdad de oportunidades. El Perú es mucho más grande que sus problemas. El Perú merece un mejor futuro. CONFIEP, junto a sus gremios asociados, a la par de velar por la continuidad de la producción de bienes y servicios fundamentales para todos los peruanos, lideró una cadena solidaria a través del Fondo de Emergencia CONFIEP. La verdad es que pusimos en marcha otras iniciativas solidarias como el Comité de Crisis para la Alimentación, el Fondo de Abastecimiento de Agua Potable y el Fondo Samay. Es decir, el empresariado se puso de pie frente a una situación de emergencia grave como la vivida no solamente en el Perú, sino en el mundo entero por el COVID-19. No es suficiente sacar adelante nuestras empresas, agruparnos en nuestro gremio para promover y defender los principios de la empresa privada y las libertades económicas, las instituciones y la democracia. Tenemos que hacer que los recursos que se generan de la inversión, el empleo, el consumo, lleguen a atender las necesidades de la población. Reafirmamos nuestro propósito de continuar invirtiendo en el futuro del Perú y de su gente, generando empleos formales y más oportunidades de desarrollo para todos. ¡Feliz aniversario CONFIEP! Estimados expresidentes, querido Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, estimados miembros del Consejo Directivo, representante de los 23 gremios que conforman la CONFIEP, incluyendo a los representantes de las pequeñas empresas, representantes de cámaras de comercio regionales, representantes de otros gremios del sector privado, empresarios, aliados y amigos, y muy especialmente familiares y amigos de nuestros expresidentes y del presidente del Banco Central de Reserva que están siendo reconocidos el día de hoy. Tengo el honor de dar estas palabras iniciales en representación del Consejo Consultivo de la CONFIEP, conformado por los expresidentes, en esta ceremonia de reconocimiento al mérito empresarial y a la trayectoria en el servicio público, en el marco del 40 aniversario de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. El video que hemos visto no solo nos recuerda a los 23 líderes empresariales que han presidido la CONFIEP en estos 40 años de vida institucional, sino también nos recuerda los distintos periodos políticos, económicos y sociales que como país y como sector privado hemos vivido.
Si bien tendemos a recordar más los periodos y eventos de crisis, tales como el intento de nacionalización de la banca, la hiperinflación, el terrorismo, los paquetazos, que Dios nos ayude, una frase que todos recordamos, la corrupción, la pandemia, los golpes de Estado, incluyendo el último fallido, la inestabilidad política reflejada en los 6 presidentes en los últimos 6 años, no debemos dejar de recordar y destacar todo lo positivo. El crecimiento económico basado en una economía de libre mercado, la apertura comercial, las exportaciones récord en minería y agroexportación, el crecimiento del turismo, el boom gastronómico, la solidez macroeconómica y monetaria, la generación de recursos récord, la disminución de la pobreza monetaria, entre otros. El Perú es un país bendecido, rico en geografía y climas, con la costa, la sierra y la selva, con recursos naturales, biodiversidad y, sobre todo, gente creativa y pujante. A todo esto se suma un sector empresarial que siempre ha apostado a través de la inversión privada para generar trabajo formal y recursos que ayuden a traer bienestar. Somos un país de empresarios, de empresas grandes, medianas y sobre todo pequeñas, todos orgullosos de ser empresarios con letras mayúsculas. A lo largo de estos años hemos actuado fieles a nuestros principios de la empresa privada, pero también hemos aprendido de los errores de algunos que no representan al sector privado y de los cuales debemos deslindar. Hoy somos más conscientes de las limitaciones y problemas estructurales de nuestro país, tales como la descentralización fallida, la corrupción generalizada, la informalidad, el avance de las actividades ilegales y la débil institucionalidad, y que esto requiere que, como sector privado, debamos comprometernos aún más con el país y nuestra gente, involucrándonos en la solución de estos problemas, cuidar y fortalecer la democracia. Por ello, cuando se acercaba nuestro 40 aniversario, en el Consejo Consultivo surgió la iniciativa de dar un especial reconocimiento póstumo a 3 expresidentes con la Medalla del Mérito Empresarial. Ellos son José Miguel Morales Dazo, Arturo Woodman Polit y Julio Fabre Carranza. Cada uno de ellos han contribuido como representantes del sector privado y como empresarios para forjar un mejor país y han demostrado tener un gran amor por el Perú. Decidimos también que es necesario reconocer por su trayectoria en el servicio público a Julio Velarde Flores, en reconocimiento a su destacada labor al frente del Banco Central de Reserva, liderando la política monetaria que ha permitido que tengamos una estabilidad macroeconómica con baja inflación y una de las monedas más fuertes del mundo. Antes de entregar estos reconocimientos tan especiales, en nombre del Consejo Consultivo de expresidentes de la CONFIEP, quiero agradecer a los 23 gremios sectoriales que conforman la CONFIEP y también a todos quienes conforman o formaron parte del equipo de la CONFIEP estos 40 años. Un agradecimiento especial a los expresidentes por su trabajo en el periodo que les tocó servir y por velar desde el Consejo Consultivo para construir institucionalidad gremial empresarial en el Perú. Quiero finalizar levantando la voz de protesta por nuestro expresidente Ricardo Briceño, quien, como todos sabemos, por promover los principios de la empresa privada, vive una terrible injusticia y atropello del sistema de justicia y del cual esperamos salga airoso muy pronto. Somos la CONFIEP, somos empresarios haciendo país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Caipo, por sus palabras. Vamos a iniciar el bloque de la entrega de la Medalla al Mérito Empresarial de CONFIEP con un video semblanza del señor José Miguel Morales Dazo. Reconocido empresario peruano, fue presidente de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y fue fundador de Empresarios por la Educación,
como una demostración de su gran amor por el Perú. José Miguel Morales Dazo, un reconocido empresario peruano, fue presidente de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que fundó Empresarios por la Educación como una demostración de su gran amor por el Perú. José Miguel Morales fue realmente un caballero a carta cabal. José Miguel realmente era incansable y decidido por lo que él creía. Era una persona que marcaba diferencias. Hacía las cosas, o sea, no quedaban a medias, siempre ayudando a la gente. Salí de la universidad el año 68. El 3 de octubre del 68 Velasco dio el golpe y bueno, todos mis amigos empezaron a irse. Había una broma que decía en ese momento, en el aeropuerto había un letrero que decía: el último que salga que apague la luz. No se apagó la luz porque por lo menos yo no me fui, porque tienes que pelear desde adentro. Pelear en el buen sentido de la palabra, creando cosas. Era un hombre que le gustaba pues su patria, un hombre que estaba absolutamente comprometido con el Perú. Creo que Empresarios por la Educación fue un logro muy importante, una contribución que hizo que el empresariado peruano, la CONFIEP, fuera reconocida como una institución que se preocupaba por la educación en el Perú. José Miguel estaba convencido que la herramienta para lograr que el Perú progrese era la educación. Y más que un compromiso, en realidad era una convicción. Venía al Ministerio de Educación en esa época con su equipo y ponía al servicio, al propósito del Ministerio de Educación todo su esfuerzo y además esa potente articulación que tenía con todo el empresariado. Su familia era su centro, lo era todo para él, siempre orgulloso. Estuve casada con José Miguel durante 54 años. Tuvimos 3 hijas maravillosas y 6 nietos. El sentido de familia que teníamos era muy grande. Nos casamos el día de la Reforma Agraria, que Velasco dio todo un laberinto. Estaban todos los amigos de mis papás y de José Miguel y todo aterrados. Pero luego José Miguel ayudó muchísimo. Mi abuelo, a través de sus enseñanzas, nos transmitió a todos los valores que él consideraba fundamentales en la vida: la generosidad y la humildad. José Miguel Morales Dazo fue uno de los grandes promotores de la educación que el Perú tuvo en las últimas décadas. Estaba convencido de que la educación es el camino para impulsar el crecimiento del Perú. Los grandes avances que hemos visto en los países que han crecido ha sido porque la educación ha permitido. Yo me he metido en el tema porque creo que es la única forma como realmente vamos a reducir la pobreza en el Perú. Cuando presidió la CONFIEP, impulsó la educación y recibió un gran apoyo del sector minero, lo cual permitió que muchos maestros se actualizaran y pudieran dar el paso hacia la tecnología. A través de Empresarios por la Educación, se capacitó a 90.000 maestros y a 1.8 millones de alumnos en 23 regiones. Y aquí, en el gremio, en la sociedad, él creó un proyecto que se llama Educación Sumando Esfuerzos, que desde hace 20 años lo que hace es llevar bibliotecas a las zonas rurales en apoyo con los asociados, además generar materiales educativos, tanto físicos como digitales, además capacitar a los profesores, en fin, él creó toda esa transformación de ver el quehacer minero también a través de la educación. Inclusive su preocupación por el fortalecimiento de los profesores también era algo muy destacado, ¿no? Él logró alfabetizar digitalmente a muchísimos profesores a través de las propuestas que él llevaba. Cuando se generaron los gobiernos regionales, lo primero que hizo José Miguel es conversar con el MEF, con la Contraloría, para generar capacitación a estas nuevas autoridades que entraban a laborar y a estos funcionarios públicos. Entonces, él creía ampliamente en lo que era la educación, en la continua capacitación y en las mejoras del trabajo en conjunto del sector privado con el sector público. Creo que la palabra educación al lado del nombre José Miguel Morales es habitual en el sector empresarial, ¿no? Pero creo que eso se debe seguir transmitiendo, porque él en realidad lo que hacía era, con este poder de convencimiento, trabajar por ello y también invitar a que terceros lo hagan. Además de ser un gran abogado y empresario comprometido, era un líder nato. Que buscaba el desarrollo del país, pero sobre todo José Miguel era una buena persona.
cuando fue lo del niño costero, en el 2017, me tocó gestionar Piura, que fue la región más afectada. Y José Miguel llamó un sábado, creo que era en la tarde, me llamó y me dijo, ¿cómo te ayudo? Y yo le dije, un poco desesperada, José Miguel, no consigo contenedores de agua para poder distribuir a la gente que está en los campamentos. Y José Miguel me dijo, no te preocupes. A los minutos me llamaron y me dijeron que ya esto podía ser solucionado. José Miguel Morales Dazo deja un legado invaluable. Su vida dedicada a la minería y a la educación es un ejemplo de cómo el compromiso y la visión pueden transformar un país. Su frase preferida era, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. O sea, él actuaba. Gracias, papá, por tus enseñanzas y aporte al desarrollo del Perú. Siempre he querido mejorar mi país. Por eso vi en la minería todo el potencial de transformar la pobreza en progreso. Invito al señor Roque Benavides a dar unas palabras. Qué difícil es hablar de un hermano que se ha ido hace tan poco tiempo. José Miguel Morales fue un hombre que creyó en la familia, que adoraba a mi hermana Blanca, a sus hijas, a sus nietos, pero a toda su familia, a sus hermanos, ¿por qué no algo a los cuñados también? Fue un hombre de trabajo, un hombre que realmente dedicó su vida al progreso del Perú. Por supuesto que contribuyó con su aporte gremial a la Sociedad de Minería, a la CONFIEP, ¿por qué no decir a instituciones culturales también? Y siempre estuvo a disposición para poder contribuir. Es evidente que la educación era un tema que a él le apasionaba, y lo hemos visto en el video. Es la creación de Empresarios por la Educación, fue una iniciativa extraordinaria que creo que nos llena a todos de orgullo. Creo que los empresarios del Perú no podemos solamente pensar en cómo va a ir a las empresas, sino también tenemos que pensar en la contribución al desarrollo social, y José Miguel estaba plenamente comprometido. Su nieto, que habló en el video, lo acompaña en una afición que es muy linda, el caballo peruano de paso, que lo compartimos también, una afición que a él le apasionaba y que contribuyó también muchísimo desde la Asociación Nacional. Pero sobre todo, José Miguel Morales fue un gran caballero. Lo dijimos hace unos meses, que Confucio tenía una definición de caballerosidad, y si ustedes han leído un poquito a Confucio, verán que a todo lo largo de su literatura, él habla de la caballerosidad, que significa la honorabilidad, la seriedad, el compromiso con el trabajo. Y él define a los caballeros como gente que vive lo que predica. José Miguel Morales predicó y vivió como lo que él siempre creyó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Benavides. Ahora invitamos al estrado a la señora Blanca Benavides de Morales y al señor Raimundo Morales Dazo para la entrega póstuma de la Medalla al Mérito Empresarial al señor José Miguel Morales Dazo. Invitamos a continuación al señor Raimundo Morales a dar unas palabras y al señor Roque Benavides y a la señora Blanca Benavides a tomar sus respectivos asientos. Muy buenas noches. Va a ser difícil, después de las palabras de nuestro candidato, hablar de José Miguel, que ya se han hablado muy buenas cosas de él. Y en realidad yo lo he visto pues desde chico crecer, siempre tenía muchas iniciativas, siempre le gustaba el liderazgo, era muy impulsivo y cuando hacía que hacer las cosas, hacía lo que dijo Blanca: no te preocupes, ocúpate. Ese ha sido su lema y su logo.
con Blanca han formado una linda familia, 3 hijas, 6 nietos, y nadie ha hablado de los políticos, pero algunos de ellos de los políticos sí los apreciamos también, ¿eh? Pero su carrera profesional básicamente comenzó con la dictadura de Velasco y se encontró con todas estas medidas y expropiaciones que Velasco las hizo de una manera inteligente, donde atacaba a un gremio y comenzó con la agricultura, y el resto de los gremios no actuaron ni formaron una unidad en contra de esas medidas. Después fue por la pesquería, después fue por la minería, y en fin, acabó expropiando y nacionalizando casi todo el sector empresarial privado. Creo que en la experiencia que vio José Miguel en esto, él siempre dijo, tenemos que unirnos, tenemos que ser un solo gremio empresarial, y de ahí, desde la Sociedad de Minería, creo yo que participó en la fundación de CONFIEP en los años más adelante. Entonces, eso, unido a su amor por el Perú, unido a su experiencia profesional, lo llevó primero a defender a algunos de los afectados por reforma agraria y segundo, a tratar de que nosotros, empresa privada, nos unamos para efectivamente dar un mensaje al Perú de que queremos trabajar por el Perú dentro de un esquema de una economía de mercado, de una economía libre. Dentro de eso, y ya se ha mencionado acá, el tema de la educación para él siempre fue una prioridad. Empresarios por la educación, y no se cansaba él de ir a pedir recursos para lograr los objetivos que se había fijado. Era alguien que en realidad no tenía vergüenza de pedir, porque pedía, pero pedía para otros. Y él, una persona que quería al Perú, persona muy generosa, que hizo mucha actividad pública y fue muy reconocido por esa actividad pública, pero también mucha actividad privada, producto de su generosidad, no solamente en términos monetarios o en términos, más que nada en términos de él ofrecerse como persona, con sus experiencias, con su capacidad de trabajo, para ayudar a mucha gente que no estaba a niveles públicos, pero que a la hora que José Miguel nos ha dejado, nos hemos encontrado con una cantidad de sorpresas de gente que realmente lo ha apreciado y ha sabido agradecerle y que lo están extrañando. José Miguel, como ya se mencionó acá, fue siempre un caballero, un hombre con mucho carácter, haciendo cosas, pero siempre la gente acababa realmente apreciando lo que él hacía, queriéndolo y tratando de acercarse a él en la medida de lo posible. La verdad que nos dejó un caballero que al final, creo yo, le faltó tiempo. Le faltó tiempo para hacer más cosas, para trabajar más por el Perú y para efectivamente ver un Perú que prospere y que progrese. Creo que hoy día estaría un poco frustrado por la realidad en la cual vivimos. Sin embargo, y aprovecho la presencia de Julio, es agradecerle a él el hecho de que tenemos un país ordenado y que no tenemos que hacer lo que está haciendo Argentina para corregir los errores. O sea, no tenemos que hacer ajustes monetarios ni empobrecer a la población, sino lo que tenemos que lograr es que este conjunto de empresarios, de gremios, invierta y que el país empiece a caminar y a crecer como debiera de crecer. En realidad, José Miguel, muchas gracias por todo lo que has hecho, muchas gracias por lo que nos has enseñado y muchas gracias por lo que has dejado realmente cosas muy relevantes y dentro de ellos toda una familia que te quiere, que te aprecia y que se ha formado realmente con unos principios de primer orden. Así es que eso es todo. Saludo al candidato. Muchas gracias, señor Raimundo Morales, por sus palabras. La siguiente medalla al mérito empresarial será otorgada al señor Arturo Gutman Polit, expresidente de la CONFIEP, quien fue una persona visionaria y tuvo un rol importante, protagónico en el posicionamiento de nuestro país en eventos deportivos. En abril del 2010, Arturo Gutman Polit se lanzó en paracaídas desde aproximadamente 9.000 metros de altura. Tenía 78 años de edad, estaba emocionado y seguro.
El mensaje que quiero dar es que todos los peruanos podemos hacer grandes cosas. Tuvo una constructora, fue presidente de la CONFIEP, CEO del Grupo Romero, presidente del Instituto Peruano de Deportes, presidente del Patronato Nacional Pro Bomberos del Perú, y otros retos que asumió siempre con la convicción de dar lo mejor. Era una persona especial, ¿no? Tenía un empuje que no paraba, era un tractor realmente. No había reloj en su muñeca, lo que contaba era avanzar, ejecutar y dar resultados. Un entusiasmo verdaderamente enviable, tantas cosas hizo en su vida. Yo creo que a Arturo le encantaban los retos. A veces pienso que no le gustaba lo fácil, ¿no? Creo que para Arturo el límite era el cielo. O sea, él apuntaba hacia arriba y no paraba hasta llegar. Entre sus contribuciones a lo largo de su vida y a través de su constructora, destaca la construcción de la primera red de alcantarillado de la ciudad de Arequipa, así como otras obras de infraestructura que impulsaron el progreso de las comunidades en esta región. Padre, en sus múltiples actividades, tanto en el sector empresarial como en el sector público, nunca faltaban problemas, pero él los enfrentaba de frente y con una solución rápida. Como presidente de la CONFIEP, apoyó y estimuló la construcción y funcionamiento del Instituto Peruano de Economía. El sector de la pequeña empresa se incorporó a CONFIEP, entre otras actividades. Fue el hombre detrás de los eventos deportivos más importantes que impulsó el Perú. Cuando estuvo al frente del Instituto Peruano de Deportes, su trabajo fue clave para lograr que Lima fuera sede de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Recuerdo cuando yo era ministro, vino un día a mi despacho y me dijo: Martín, vamos a traer el Dakar. Y yo le dije: Colorado, estás loco, ¿cómo vas a traer el Dakar? Sí, lo vamos a traer, pues necesito que firmes una carta. Y finalmente firmé una carta para la organización de Dakar. Cuando se encargó de la remodelación del Estadio Nacional y pretendieron acusarlo, como muchas veces se acostumbra, en lugar de agradecer a quienes hacen obras, y tuvo la idea de responder frente a sus acusadores y a sus acusaciones que si alguien demostraba que él se había llevado un centavo, que lo fusilaran en medio del estadio. El ingeniero Woodman, como lo llamaban, tuvo una vena social muy fuerte. Que fue un ejemplo para muchos en diferentes campos. En el campo industrial, en el campo de la construcción, en el campo del desarrollo empresarial y en el campo del apoyo social. El Colorado era un emprendedor social porque hasta los 80 y tantos años seguía fundando organizaciones como la de los bomberos. El ingeniero Arturo Guzmán recorrió muchas partes del Perú preocupado justamente por aquellas compañías que tenían carencias, para poder buscar a través de sus contactos una ayuda importante, tanto para las compañías como para el cuerpo general. Recuerdo también mucho, porque lo acompañé mucho tiempo en la Asociación Amigos de la Policía, las cosas que lograba el Colorado, que lograba movilizar al sector privado, a la policía, a los distintos gobiernos. Desde deportista hasta empresario, gran amor por el Perú, enorme deseo y satisfacción en lograr cosas, y ya todos sabemos que fue desde piloto de avioneta como buen piurano para ir seguramente al norte a su tierra, hasta lo de los bomberos y ayudar a todo aquel que pudiera necesitar. Vivió orgulloso de tener una familia unida, de los viajes que realizaba y siempre con la visión de ser un buen ejemplo para ella. Mi amor a mi familia creo que es un legado. Parece que es sencillo, pero creo que tiene una importancia enorme que tu familia tenga un ejemplo de lo que tú has hecho en la vida, trabajo y trabajar con lealtad. Una anécdota, recuerdo una Navidad que nos regaló una carretilla con cemento, con ladrillos. Bueno, fue el regalo más acertado que tuvimos en nuestra vida. En ese entonces era ingeniero y me imagino que quería como que enseñarnos qué es lo que él hacía. Arturo Woodman es ejemplo de perseverancia, trabajo y compromiso con el desarrollo de nuestro querido Perú. Es la cara representativa de lo bueno que ha ocurrido en el país. Para continuar con esta ceremonia, invito al señor Martín Pérez Monteverde.
Buenas noches con todos, queridos familiares de José Miguel, de Arturo, de Julio, y también un saludo especial a mi amigo Julio Velarde. Me había olvidado de todo lo que había dicho en el video, o sea que mucho lo tendré que repetir, pero creo que es muy significativo que en este 40 aniversario de CONFIEP podamos nosotros rendirle homenaje a gente que realmente ha guiado el pensamiento, los valores del sector empresarial y además nos han dejado un legado. Los escuchaba a todos los past presidents y decía qué cantidad de valores hay en lo que cada uno decía, ¿no? Qué cantidad de cosas que todavía están vigentes, ¿no? Qué necesidad hay de asumir posiciones para poder orientar estas iniciativas que muchos peruanos tienen. Para mí es un honor estar aquí y rendirle un homenaje a un gran hombre, al Colorado. Creo que la gente en general, muchos le decían ingeniero, pero los que ya estaban un poquito más cerca de él le decían Colorado. Y a él le encantaba que le dijeran Colorado. Creo que hay mucho que decir de Arturo, piurano, un piurano destacado, un destacado funcionario público, un gran impulsor del deporte, incluso tomando riesgos más allá de lo que era normal. Yo recuerdo haberle dicho, Colorado, no hagas eso. Yo era congresista y él presidente del IPD. Y varias veces me dijo, no te preocupes, ya con más de 70 años no voy preso. Ese era el Colorado. Él buscaba los resultados. Creo que la mejor palabra que define al Colorado es emprendedor social. O sea, creo que en su vida privada, en lo profesional, el Colorado fue muy exitoso. Pero es un faro en términos de emprendimientos sociales. A los 88 años, fundó la Asociación de Amigos de los Bomberos, el patronato. Cualquiera pensaría, ¿cómo va a hacerlo? ¿Cómo se va alguien a dedicar a eso? Bueno, eso era el Colorado. Siempre pendiente de lo que le sucedía a Piura, siempre pendiente de sus carencias, siempre pendiente de qué más se puede hacer en Piura y en el país. Era un ser humano con una visión de compromiso, donde nos enseñaba a través de lo que hacía y de sus conversaciones, que el éxito no se medía en función de lo que tú tenías, sino en lo que tú hacías por los demás. Siempre me picaba, me decía, oye, necesito esto, estos premios, esto acá. Y me decía, a mí no me importa, no me da vergüenza pedir, porque no es para mí, es para otros. Pero siempre me picaba, no me soltaba. Desde la primera vez que estuve con él en la Asociación de Amigos por la Policía, que él había empezado muchos años antes y que fue el que trajo el primer helicóptero para la Policía Nacional del Perú y que las fuerzas y que la FAP no lo dejaba volar. Y él convenció, cambió y finalmente la policía tuvo su primer helicóptero. Les decía esto de que realmente el legado que nos deja Arturo es esa impronta de poder apoyar a los demás, de poder apoyar al país, de poder apoyar el deporte, de poder apoyar Foncodes, la Copa América, los Panamericanos. Lo del Dakar fue de locos, realmente de locos. Vino un 29 de diciembre. Yo estaba en el Ministerio de Comercio Exterior y me dice, Martín, vamos a traer el Dakar. ¿Qué? ¿El Dakar? Vamos a traerlo. Ya he hablado con los franceses. Necesito $6 millones. ¿6 millones de dólares? Pero necesito que me firmes una carta. Pero, bueno, déjame averiguar.
No, la carta tiene que estar antes del 31 de diciembre, era 29. Fui a hablar con Alan García y me dijo, qué buena idea, fírmale la carta. Y el Colorado trajo el Dakar al Perú, con los beneficios que eso nos daba. Nos trajo realmente. Muy concentrado en la infraestructura. Un tractor era el Colorado. Yo me iba de viaje con él a algún sitio y llegaba a su carro, donde manejaba su fiel escudero Alejandro, y el Colorado hacía 30 llamadas. Y yo decía, este señor, ¿cómo hace tantas llamadas? Había apuntado durante el viaje en una servilleta todas las llamadas que tenía que hacer. Y por si acaso, cuando uno viajaba con el Colorado, no había almuerzo. Te decía, cómete tu chocolate y tu galleta. Y eso era lo que el Colorado nos daba de almuerzo a quienes viajábamos con ellos. En el año 91, cuando ingresé al Grupo Romero, el Colorado ya era una institución. Era una persona cercana, preocupado por los demás, una capacidad única para inspirar y fomentar las cosas que él creía y las cosas en que tú creías que podías también ayudarlo. Vehemente y perseverante, siempre orientado al resultado. Quiero contarles una anécdota también con el Colorado que me impresionó a mí. Ese orgullo sano, esa frustración sana que puede sentir un hombre cuando fuimos a Guadalajara, Alan García, Joselo, el Colorado y yo, y fuimos para buscar que Lima sea la sede de los Panamericanos. Nos fuimos en el avión presidencial, Alan García provisto de muchos chocolates, porque me decía, antes de hablar tengo que comer chocolate. Y el Colorado se los daba. Y perdimos. Y no nos dieron la sede de los Panamericanos. Se fue a Toronto. Y yo vi al Colorado llorar. El Colorado lloró. Yo estaba desconcertado, porque era mi amigo el que estaba llorando. Y el Colorado dijo, vamos a seguir porque los Panamericanos van a ir a Lima. 4 años después, insistimos y finalmente los Panamericanos llegaron a Lima. Yo creo que el Colorado tiene un gran mérito, es muy responsable de que los Panamericanos hayan llegado a Lima. Yo quiero finalmente decir que Arturo, el Colorado tractor, porque era realmente un tractor, siempre estará presente en nuestros corazones y en cada una de las acciones que honren sus enseñanzas. Espero que su memoria nos siga inspirando a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez, por sus palabras. Ahora invitamos al escenario a los señores Arturo y Jocelyn Gutman Franco para la entrega póstuma de la Medalla al Mérito Empresarial al señor Arturo Gutman Franco. Invitamos a la señora Jocelyn Gutman a dar unas palabras. Hoy nos reunimos para celebrar a 3 grandes empresarios que, aunque ya no están con nosotros, nos dejaron un legado valioso en nuestro país. Quiero agradecer en especial al presidente de la CONFIEP, señor Alfonso Bustamante, y a todos los involucrados que apoyaron en organizar este homenaje. Es un gran honor para mis hermanos y para mí ser testigos del reconocimiento del mérito que hoy le otorgan a nuestro padre por su trayectoria en la CONFIEP, que representa una visión
transformadora para el desarrollo de nuestro país. Además de su aporte a la empresa privada, su compromiso con las instituciones como Foncodes, IPD, Apoya el Patronato de los Bomberos, la Fundación de los Amigos de la Policía, demostraron su profunda preocupación por el bienestar de la sociedad civil. Nos confirmó que gracias a la inversión privada y al apoyo de los empresarios, se logra construir un futuro mejor para todos. Nos enseñó que el verdadero éxito no radica en los logros profesionales, sino en el impacto positivo que se genera en la sociedad. Me siento orgullosa de ser su hija. Su responsabilidad con el país y la empresa privada es el mejor legado que tenemos como familia. Y creo que ha inspirado a muchos futuros empresarios a seguir sus pasos en trabajar por un Perú mejor. Papá, tu dedicación constantemente por tratar de hacer un país mejor y tu trabajo incansable con las instituciones y la empresa privada será siempre un ejemplo para nosotros. Gracias. Muchas gracias a Jocelyn Guzmán Franco. La tercera medalla al mérito empresarial que CONFIEP otorga esta noche es al señor Julio Fabre Carranza, un destacado empresario peruano cuyo legado perdura por sus logros en el ámbito privado y por su profunda preocupación por el bienestar social y el crecimiento económico del Perú. Julio Fabre hizo patria en el desierto, hizo patria haciendo ganadería y haciendo agricultura. Era un hombre de acción, un innovador. No paraba de pensar en qué más hacer por el Perú. Él siempre decía que le gustaba hacer era crear trabajo. Era un bravo que lo demostró en la época del terrorismo, cuando le destruyeron sus instalaciones y las volvió a crear prácticamente de la nada. Pero a pesar de la destrucción, el propietario de esta industria, ingeniero Julio Fabre, asegura que a más tardar en un mes, la planta estará nuevamente operativa. Yo no voy a permitir que 600 personas te piden mi trabajo por culpa de esta miserable, así que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que en menos de un mes esta fábrica esté produciendo nuevamente. Justamente por no pagar cupos, Sendero Luminoso voló la fábrica de exportación de espárragos que tenía mi padre en ese momento, dejando sin trabajo pues a 600 obreras, que la mayoría eran mujeres, que se dedicaban a la parte industrial del espárrago, ¿no? Y justo es esa entrevista donde él sale diciendo que no va a permitir esto y que iba a abrir la fábrica en menos de un mes, ¿no? Y lo cumplió realmente, ¿no? Lo cumplió. Julio Fabre dio sus primeros pasos en la industria agropecuaria en un entorno desafiante, un terreno desértico y sin recursos. Comenzamos 13 personas. Aquí no había pues ni electricidad, ni agua, ni comunicaciones, no había nada. Si a mí me piden una palabra para definir a Julio Fabre, es la lealtad. Un hombre que no entraba en medias tintas, un hombre que era leal con sus amigos, leal con su familia, leal con sus trabajadores, leal con el Perú. Mi padre me enseñó que para ser empresario, cuando uno tiene utilidades, reinvertirlas para generar más trabajo, y esta generación de mayor trabajo va a ayudar a que la economía del país salga adelante. Que esa es la chamba del empresario realmente. Julio era una mezcla de empuje, liderazgo, bravura, pero en el fondo tenía un corazón noble que se traducía en el trato no solamente a sus amigos, sino a todos los que trabajaban con él. Su cumpleaños lo celebraba en su granja, con sus empleados, con todo el grupo de su empresa, tanto funcionarios, empleados, amigos, familiares, haciendo unas comidas muy caseras y de mucha cercanía entre toda la gente que iba, ¿no? Y íbamos hasta Huacho, que es más o menos a 2 horas de Lima. Ese era Julio. En su trayectoria gremial, Julio Fabre lideró la CONFIEP durante el periodo 2001-2002, logrando 2 hitos que unieron al sector empresarial en favor del desarrollo nacional. En 2002, Julio Fabre representó al sector empresarial en la instalación del Acuerdo Nacional, un foro de diálogo y consenso que reunió a líderes de diversos sectores para construir una visión compartida de desarrollo para el país.
Su participación permitió al empresariado aportar propuestas a temas de estabilidad económica y cohesión social. El Acuerdo Nacional es el resultado final de una serie de reuniones, una serie de propuestas, una serie de pensamientos, de tratar de encontrar, de enrumbar al país hacia un futuro mejor, que se tradujo en las políticas de Estado que se firmaron en ese momento. Y Julio firmó en el Palacio de Gobierno y hizo que CONFIEP participe de ese gran foro que hasta ahora existe, después de 22 años. Julio Fabre impulsó un comité de respuesta empresarial ante desastres. Esto fue clave tras el terremoto del 2007 en Pisco, cuando el gobierno le pidió liderar el Fondo de Reconstrucción del Sur. Sin dudarlo, un minuto, se armó de todas sus fuerzas y se puso a trabajar, pero hizo un esfuerzo grande. El solo hecho de aceptar ese reto creo que enaltece la figura de los empresarios del Perú, que siempre estamos dispuestos a contribuir con el desarrollo de nuestro país. Su filosofía era seguir reinvirtiendo su dinero para seguir creando trabajo. De esta manera, el trabajo creado haga que la economía también crezca y crezca el país. ¿Cuál es la responsabilidad social empresarial? Primero, crear riqueza para el país, para sus accionistas, dar empleo justo, pero además educando a la gente. Nosotros tenemos el orgullo de dar trabajo a 2.500 personas en nuestra empresa y eso realmente creo que es el principal orgullo que tengo yo como empresario. Para la entrega de esta medalla, invito al señor Ricardo Vegallona. Buenas noches. Les cuento que tuve una llamada de nuestro presidente, Alfonso Bustamante, hace unas semanas atrás. Me dijo, Ricardo, que te quiero pedir un favor. Y le dije, Alfonso, con todo gusto, ¿qué favor? Me dijo, va a haber una ceremonia en la CONFIEP. Como tú sabes, han estado trabajando en el Consejo de Paz Presidentes, y te quiero pedir que tú te refieras a Julio Fabre. Yo le dije, Alfonso, el favor me lo haces tú a mí. Realmente, Alfonso, yo me siento en este momento casi un tipo que tiene un homenaje para mí mismo, porque me permite, digamos, de hablar de una persona muy singular. Antes de hacer unos apuntes, digamos, adicionales a lo que ustedes ya han visto en el video tan bien montado, por cierto, la felicito. Evidentemente, quiero saludar, por favor, a la familia José Miguel, de Julio, ¿no? Julio Velarde, y a todos los presentes, por cierto, ¿no? Hay algunos apuntes que yo agregaría a ese estupendo video. Cuando hubo el golpe del año 92 y el país momentáneamente entró en una fase muy complicada, él fue un gran colaborador como presidente de CONFIEP para tratar que se avanzase en el Congreso Democrático. Entonces, él colaboró también políticamente en algo muy importante en ese momento. Luego, cuando en una oportunidad se quiso vacar al presidente Toledo, Julio Fabre presidía CONFIEP, como lo hemos visto, y encabezó una oposición, digamos, empresarial civil para evitarlo. Ser un individuo bravo, valiente, podía creerse algo que era, digamos, un poco vertical. No, era un demócrata, era un tipo cabal, un tipo valiente de los de verdad. Roque habló de lealtad de Julio. Lealtad de Julio, digamos, yo a Julio, digamos, me hice amigo de él admirándolo. Lo conocía poco y lo admiré, digamos, en las dificultades. No en las que vivió solamente, sino en una que vivió el país. Cuando tuvimos la fatídica época del año 67, la Asociación de Agricultores, que Julio presidía, no era miembro de CONFIEP. Y fue citado a Palacio de Gobierno. Evidentemente, en el directorio de CONFIEP nos preocupamos de que una estrategia podía haber sido empezar a llamar gremios un poco para a los que ya estaban y los que no estaban para desarmarlos. Un fundador se fue en ese momento. Julio Fabre salió de Palacio de Gobierno, me llamó por teléfono y me dijo, ¿dónde firmo para entrar, para que a la PAP entre a la CONFIEP? Ese era Julio.
Ustedes recuerden que en ese momento era un gobierno poderoso. Si le damos importancia a las encuestas, era un gobierno con mucho poder. Y Julio, una vez más, no se arrodilló ante poder. Eso era Julio, un tipo valiente, honesto, como empresario, muy eficiente, pero a la vez también he visto ahí en el video una fase que los que hemos estado más cerca de él, creo que la tenemos muy clara, la risa de Julio. Tenía una risa fenomenal. Era un tipo con un cariño por la broma, tenía skin, tenía trinche. O sea, tenía esas cualidades muy, muy singulares, ¿no? Podía ser picón y se ponía colorado, ¿no? Pero luego automáticamente reaccionaba con una gran sonrisa. Era un tipo realmente espectacular. Alfonso, muchas gracias nuevamente por darme esta oportunidad. Muchas gracias, señor Vegallona, por sus palabras. Invito al escenario al señor Julio Fabre Arnillas para la entrega póstuma de la medalla al mérito empresarial al señor Julio Fabre Carranza. Invitamos al señor Julio Fabre Arnillas a dar unas palabras y al señor Ricardo Vegallona a tomar asiento y agradecemos su participación. Buenas noches a todos los presentes. Primero quisiera expresar mi agradecimiento a la CONFIEP y a su presidente Alfonso Bustamante y en especial al Consejo Consultivo liderado por Oscar Cay por esta oportunidad. Asimismo, también quisiera agradecer las palabras de Ricardo y por su verdadera amistad con mi padre todo este tiempo. Bueno, han pasado ya 11 años de su partida y su recuerdo sigue vivo en su familia, sus empresas, círculo de amistades y discusiones políticas. Siempre nos recuerdan a mi familia y a mí que se extraña su manera frontal de decir las cosas y su claridad para ver el panorama empresarial y coyuntura política. Una frase que escucho recurrentemente es: en estos momentos que vivimos necesitamos más Julio Fabres. Y sí, creo que tienen razón, necesitamos más Julio Fabres, más colorados, más señores Morales. Necesitamos más empresarios con esa fuerza. Sus trabajadores y su familia nos sentimos muy orgullosos de ser el ser humano que fue, siempre dispuesto a dar una mano a quien lo necesitara, sobre todo en su querido Huacho, y haciendo lo que siempre fue su propósito, crear empleo de calidad y ayudar a hacer más grande nuestro querido Perú. Muchísimas gracias por permitirme dar estas palabras de honor a mi padre. Estoy seguro que está sonriendo en el cielo, viéndonos a todos reunidos en este momento y agradecido por este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fabre. Iniciamos el segundo bloque de esta ceremonia para presentar la entrega de la medalla a la trayectoria en el servicio público, la cual será entregada por primera vez al señor Julio Velarde por su contribución a la modernización del Banco Central de Reserva y a mantener la estabilidad económica, la estabilidad monetaria del Perú. Invito al escenario a la señora Giovanna Priale, la presidenta de la Asociación de AFPs, para darnos la semblanza del señor Julio Velarde. Buenas noches a todos. Muchas gracias por permitirme participar en esta ceremonia. Me siento muy honrada de haber escuchado todos los testimonios de esos grandes empresarios que han hecho mucho por nuestra patria. De verdad, muchas gracias por todo lo que están haciendo por nuestro país. Es para mí un honor tener a cargo la semblanza de nuestro querido Julio Emilio Velarde Flores, un personaje admirado y querido por todos nosotros. Para poder hacer esta semblanza me he permitido recurrir a mis fuentes primarias y secundarias para poder tratar de plasmar el sentido homenaje que para la CONFIEP, en representación de todos los empresarios, te queremos rendir hoy día, querido Julio. Y obviamente también me llena de profunda emoción porque recurrir a las fuentes primarias me ha permitido conversar con compañeros, colegas y alumnos. Uno de ellos
yo por cierto, ¿no? Y traernos a la memoria la visión de un Julio siempre exigente, siempre comprometido con la excelencia. Y es tal vez producto de esa exigencia que él ha tenido con todos nosotros, con todos los que estamos en esta sala, que todos los que conocemos a Julio sabemos que tenemos que dar el 110% de nuestras capacidades cada día, porque el Perú necesita de todos nosotros. Y uno de los grandes sueños de Julio es tener un país cada vez más solidario, más inclusivo y viable a largo plazo. Gracias por ese ejemplo y por esa valla siempre alta que nos has puesto, querido Julio. Como parte de mis, diría yo, fuentes secundarias, escuchar los testimonios de nuestros compatriotas que han enfrentado grandes crisis, como las que acabamos de escuchar de esos grandes empresarios, la hiperinflación, el terrorismo, el COVID, nos permite ponernos en los zapatos de los millones de peruanos, a los que, como a nosotros, esa política monetaria prudente que ha tenido Julio en el Banco Central de Reserva con todos los funcionarios que hoy día lo acompañan, nos han permitido tener dos cosas importantes. Por un lado, una inflación controlada y por otro lado, un tipo de cambio estable. Y esas dos herramientas de política monetaria han permitido que se amortigue el impacto negativo de las tremendas crisis que hemos vivido, social, política, económica, en el deterioro de la calidad de vida de la población y de su capacidad adquisitiva. Y ahí el trabajo de Julio y del Banco Central de Reserva ha sido realmente admirable. Pero ahí no se ha quedado el trabajo de Julio, sino que ha tenido la capacidad de mirar a largo plazo, de tener una capacidad visionaria. Y es producto de ese ejercicio que hace años el Banco Central de Reserva viene trabajando en contar con un sistema de pagos digital. Y estamos viendo hoy día los primeros frutos. Ayer se aprobó la licencia para el funcionamiento de la primera institución financiera digital. Y ese sueño va a permitir que millones de peruanos que hoy están por fuera de la formalidad puedan incluirse financieramente, puedan acceder a tasas de interés más competitivas, puedan ser ellos capaces de disponer de mayor liquidez e invertir esos excedentes en mejor educación y mejor salud para sus familias. Ese es el gran ejemplo que nos está dando Julio Velarde y todo el equipo del Banco Central de Reserva del Perú que él está liderando en estos momentos. Y este profesionalismo de Julio, que combina su capacidad para manejar el corto plazo con esa visión de largo plazo, ha hecho que el Banco Central de Reserva sea la institución más sólida que tiene hoy día nuestro país. Y es esa solidez el cimiento de nuestra estabilidad económica. Y si nosotros seguimos la literatura, acabamos de ver que los premios Nobel de Economía, Acemoglu, Johnson, Robinson, acaban de recibir el premio precisamente porque son las instituciones sólidas, inclusivas y democráticas las que permiten el éxito de los países. Y eso es el esfuerzo que ha hecho Julio con el equipo que tiene en el Banco Central de Reserva del Perú, tener una institución sólida. Pero eso no ha sido suficiente para Julio, sino que además ha hecho gala de pragmatismo y ha usado la economía política, diría yo, para cruzar el Jirón Junín las veces que haga falta, para ir al Palacio Legislativo, para ir al Palacio de Gobierno, para ir al Ministerio de Economía y Finanzas, para explicar de una manera sencilla y didáctica por qué es fundamental que nuestro país mantenga estabilidad monetaria, por qué es importante que se mantenga la autonomía del Banco Central de Reserva y por qué es importante que no se intervenga en ese tipo de políticas. Y ese ejemplo ha permitido que todos los funcionarios del Banco Central de Reserva no solamente sean los mejores técnicos en materia económica y financiera, sino que además tienen la camiseta de nuestro país bien puesta en el pecho. Y eso solamente lo consigue un líder nato. Así que Julio no solamente es brillante cognitivamente, muy exigente con todos nosotros, sino que además tiene una característica fundamental que acompaña a todos los empresarios que acabamos de escuchar hace unos minutos. Ama a nuestro país. Y ese es un ejemplo de vida que definitivamente a mí y a todos nosotros nos llena de profunda emoción. No quisiera dejar de mencionar un tema que para mí es muy importante y es todo el trabajo que Julio ha hecho con la meritocracia. La meritocracia en el Banco Central de Reserva del Perú, no solamente manteniendo
el curso de extensión en economía, sino que ha incluido el curso de extensión en finanzas. Ha incluido concursos escolares para los chicos que están en los últimos años de secundaria para que se vayan introduciendo en los temas económicos. Pero más aún, Julio ha apostado por las mujeres. Las mujeres en el Banco Central de Reserva del Perú tienen capacidad de crecer profesionalmente. Y hoy día me he encontrado con muchas de ellas, seguro son muchas más, pero a manera de ejemplo puedo mencionar Teresa Lamas, Susana Ishizaka, Mónica Medina, Marilyn Choi, entre otras, y eso demuestra que las mujeres tenemos mucho que dar en nuestro país, tanto en el sector privado como para el desarrollo de toda nuestra economía y de toda nuestra sociedad. Y eso, Julio, es algo que yo, y creo que todas las mujeres que estamos en esta sala, valoramos muchísimo de parte tuya. Es inmenso tu legado, pero aún mayor es la profunda admiración que sentimos todos nosotros por tu sencillez, tu vocación de servicio y tu amor por nuestra patria. Es en ese hermoso ejercicio de resiliencia y estabilidad, Julio, que tú le has dado al Banco Central de Reserva del Perú, que hoy día el banco es una institución que da a toda la población confianza, que le da transparencia. Y de eso se trata, de construir instituciones que puedan sobrevivir a lo largo del tiempo y a los distintos vaivenes que tengamos que enfrentar. Pero antes de que me corten, porque yo sé que me estoy excediendo, quiero decirles algo que para mí ha sido muy emocionante en la preparación de esa semblanza. Y es que al hacerlo me daba cuenta y ratificaba que el otro gran bastión de la resiliencia en nuestro país es el empresariado. Todos y cada uno de ustedes que están en esta sala, la empresa pequeña, mediana y grande, porque son ustedes los que todos los días, con esfuerzo, con sacrificio y con dedicación, permiten que nuestra economía siga girando, que se siga generando empleo formal a pesar de la alta informalidad y la ilegalidad. Y seguimos apostando porque el Producto Bruto Interno de nuestro país crezca más, para que el ingreso per cápita mejore, para poder volver a bajar otra vez la tasa de pobreza, para atacar la inflación, la desnutrición y todos los problemas que Julio ha mencionado en muchísimas oportunidades. La reforma tributaria, laboral, judicial, política. Es gracias a ese esfuerzo. Pero yo quiero invitarlos hoy día a todos ustedes a que sigamos trabajando muy fuerte, porque tenemos que tratar que la institución llamada empresariado tenga el mismo nivel de reputación que la institución llamada hoy día Banco Central de Reserva tiene, porque son las instituciones sólidas los cimientos de nuestro país. Y yo estoy segura de que todos los que estamos en esta sala amamos nuestra patria y estamos dispuestos o dispuestas a dar la vida por nuestro país. Muchas gracias, Julio, por tu ejemplo, por tu inspiración y porque nos haces creer que realmente es posible tener un Perú con mejores oportunidades para todos los peruanos. Gracias, Julio Velarde. Muchas gracias, Giovanna Prialé, por tus palabras. Invito a continuación a los señores Julio Velarde y al señor Alfonso Bustamante a subir al escenario para la entrega de la medalla a la trayectoria en el servicio público. Ante todo, buenas noches. Agradezco la asistencia de ustedes. Quería comenzar a felicitar a CONFIEP por sus 40 años y también unirme al homenaje a los presidentes. He tenido el honor de conocer a todos ellos. El padre José Luis estuvo en el Banco Central muchos años, fue gerente general y llegó a ser presidente. El caso de Arturo Gutmann lo conozco también bastante tiempo. Hemos compartido directorio juntos en los 90s. Me encontré en Miraflores,
Su hija vivía por donde me encontraba, creo, porque me cruzaba muchas veces, me decía, vengo de visitar a mi hija. Supongo que... y a Julio, con Julio sí debo haber cenado o almorzado más de 30 o 40 veces. Y tuve una buena amistad. Partido demasiado joven. Estaba recordando cuando de Toledo una anécdota que me contó, y voy a contarla para superar el momento. Una vez en Punta Sal, creo, sintió que había de repente sido un poco duro con Alejandro Toledo, y al día siguiente va a visitarlo y ve una botella de etiqueta azul. Y Toledo le dice, me han difamado, yo no tomo etiqueta azul. Y Julio le dice, bueno, yo sí. Y como ya se lo dicen. Pero bueno, y creo que eso mereció homenaje realmente. Han hecho bastante, los tres por el país. Y me siento honrado de estar incluso en la misma ceremonia en que gana un premio, que no sé si es merecido. A la larga realmente uno cumple su trabajo. Y creo que es un honor servir al país en diferentes formas. Obviamente un empresario debe estar sirviendo al país, todos nosotros. Y creo que luchar por este ha sido bien importante. Terminé en la universidad de los 70s, cuando iba a comenzar la inflación, y vimos cómo fue ascendiendo. Y gran parte de mi carrera hasta los 90 ha sido vivir con inflación. Una inflación que es como crear una niebla, que uno no sabe cuáles son los precios para decidir tomar buenas acciones de inversión. Incluso realmente a la larga, la que vimos a fines de los 80s, en una situación en que todo el mundo metía la mano en el bolsillo del otro, por control de un tipo o de otro tipo. Digamos, una empresa estaba lidiando de tener un alquiler congelado. Pero de repente ese mismo tenía depósito de un banco que le estaba realmente con interés congelado sacando la plata. Y realmente si uno veía todos los controles, tipo de cambio, múltiples, etcétera, uno tenía la mano en el bolsillo del otro. Y el otro tenía la mano en el bolsillo de uno. Una situación que terminaba pues retrocediendo enormemente, ¿no? Y sí creo que hemos hecho un esfuerzo bien grande para conseguir estabilidad. Y es un esfuerzo de muchos años. Yo he partido en parte de este proceso. En el 90 tuve la suerte de participar en el Banco Central. Y lo digo por un recuerdo que estaba teniendo. Hurtado Millet me invitó y por la audacia de los jóvenes, de época era joven, no había presidente del Banco Central y comencé casi a actuar en ese momento. Y ahí se tomó una decisión creo que ha sido importante para mantener la estabilidad, tipo de cambio flotante. Si hemos optado por tipo de cambio fijo, como se proponía muchas veces, hubiéramos tenido que corregir a mitad del camino la situación y hubiera sido mucho más difícil el ajuste. Me pidió Hurtado Millet precisamente cuando se anunció el paquete, las medidas, que estuviera en CONFIEP explicando a la gente. Está Jorge Gamay de presidente. Fue interesante el apoyo, pero también la poca confianza que había en que el programa pudiera tener éxito. Y tal vez con razón. Se en una época muy difícil y nada podía asegurar realmente que esto podía tener éxito. Incluso una de las razones por las que propuse tipo de cambio flotante era precisamente porque no estaba tan seguro que iba a tener éxito. Y el tipo de cambio era reflejado, si se quiere, las presiones de todo tipo. Lo que fue importante fue el control fiscal. Y si hizo referencia a unos anteriores, me suena el caso de Velasco yendo con un gremio, comenzó la sociedad agraria, después pesquería, etc. Realmente se ensayó de todo para tratar de financiar el fisco. Y con Velasco llegamos a expropiar empresas, algunos sectores más rentables, como, bueno, petróleo ciertamente, pero minería también y pesca, pero estaría centrado en lo que serían supuestamente las vacas que uno podría ordeñar. Y al final esas empresas terminaron perdiendo dinero. O sea, después apelamos a esta emisión monetaria y tuvimos realmente que no solo los ingresos no crecieron, sino ahora se contrajeron por la contracción de la economía misma, ¿no? Y ha sido un proceso largo y creo que sí hemos conseguido, y son momentos distintos, aplicar una meta de inflación más ambiciosa de otros países, pasar que esta meta fuera 2%, que es la tasa que tenía implícita Estados Unidos ahora explícita, pues competimos con el dólar. O sea, la idea realmente es que la gente use el sol sabiendo que conserva su valor igual que el dólar. Y eso más o menos se ha conseguido de una forma u otra, que hemos tenido una inflación baja, la más baja de la región. Para los países que tienen moneda propia, Panamá tiene inflación más baja.
en este siglo, ¿no? Y tenemos también el periodo de inflación más baja de toda la región, casi 28 años, y el periodo, esto es importante, el periodo más largo de inflación desde 1901, de inflación baja. O sea, realmente episodios anteriores, de los 20 y los 30 hubo 20 años de inflación baja, pero en general ha tenido episodios en que siempre tenía la inflación subiendo. Y es un esfuerzo realmente que ha ido lográndose, un equipo cada vez más meritocrático, creo yo, en el Banco Central, y algo que se está consolidando, ya no se cuestiona la autonomía. O sea, la autonomía la hemos ganado y va a ser más difícil retroceder en ella, ¿no? Pero realmente me siento halagado por este homenaje, no sé si lo merezco, la verdad, pero también lo agradezco profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Velarde. Merecido reconocimiento de la CONFIEP en su 40 aniversario. Medalla a la trayectoria en el servicio público. Invito al presidente de la CONFIEP, al señor Alfonso Bustamante Cani. Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar acá. Yo me siento privilegiado de poder hablarles esta noche. 4 personas excepcionales realmente y que por supuesto merecen este reconocimiento y mucho más. Nos estamos reuniendo hoy para celebrar este hito de gran trascendencia para nosotros, que son los 40 años de la CONFIEP. Además, el reconocer a estas 4 personas que han dado para el Perú mucho esfuerzo, su vida, su trabajo, y que han generado un gran valor para nuestro país. Les debemos mucho. En estas 4 décadas hemos sido testigos del coraje, voy a leer un poco acá, el coraje y el compromiso de empresarios que se levantaron en los momentos más difíciles. Empresarios que no solo defendieron la democracia y la economía de mercado, sino que también trabajaron incansablemente para construir un Perú mejor. Son ellos quienes alzaron la voz ante la propuesta de estatizar la banca en 1987, demostrando que la libertad económica es el camino hacia la prosperidad. Enfrentaron con valentía el flagelo del terrorismo, cuando el miedo amenazaba con paralizar nuestra nación. La estela de sangre, sin embargo, dejó varios secuestros y asesinatos entre nuestros miembros. Impulsaron un modelo económico que acabó con la hiperinflación, redujo la pobreza en más de 30 puntos y nos reintegró en la comunidad internacional, abriendo las puertas al desarrollo con más de 20 tratados de libre comercio. Se fajaron frente a los desastres naturales, como los fenómenos del Niño en el 97, 2015 y 2017, el terremoto de Pisco de 2007, la pandemia y los incendios forestales, mostrando que la solidaridad es un valor esencial en el empresariado peruano. Defendieron la democracia y el Estado de Derecho en los momentos más decisivos de nuestra historia reciente. Ellos representan la verdadera esencia de CONFIEP, principios sólidos, valores y una fe inquebrantable en el futuro del Perú. A todos ellos, nuestro reconocimiento, nuestro más profundo respeto y eterno agradecimiento. Sin embargo, hoy, más que nunca, necesitamos que todos los empresarios, desde pequeños hasta los grandes, se unan para construir el país que soñamos. Porque el Perú de hoy tiene desafíos enormes: la minería ilegal, la inseguridad ciudadana, la falta de servicios esenciales y el debilitamiento institucional amenazan los pilares sobre los cuales hemos construido nuestro progreso. Desde CONFIEP hemos presentado a las regiones propuestas claras y concretas, diseñadas con una visión de futuro para enfrentar estos retos. Sabemos que sin seguridad no hay paz, y sin paz no hay inversión ni empleo. Es nuestro compromiso seguir siendo una voz firme en favor de las soluciones que el país necesita.
En esta celebración también hemos reconocido a un gran aliado, el doctor Julio Velarde Flores, cuya labor ejemplar desde el 2006 como presidente del Banco Central de Reserva ha sido un pilar fundamental en nuestra estabilidad económica. Su liderazgo, reconocido mundialmente, nos llena de orgullo a los peruanos. Pero recordemos algo esencial. La empresa privada no puede desarrollarse a espaldas del Estado. Es una colaboración entre empresarios responsables y funcionarios públicos comprometidos donde nacen las verdaderas transformaciones. Hoy rendimos homenaje al doctor José Miguel Morales Dazo, al ingeniero Arturo Guzmán Poli y al ingeniero Julio Fabri Carranza, y al mismo tiempo a todos los peruanos que trabajan incansablemente para que sus familias tengan un futuro mejor. Y así como conocemos al doctor Julio Velarde Flores, agradecemos a cada funcionario público que con integridad y visión han contribuido al progreso del país. El futuro de nuestro país es prometedor, pero lleno de retos. No bajemos la guardia. Sigamos adelante con el mismo espíritu de trabajo, valentía y esperanza que nos ha traído hasta acá. Nuestra obsesión por el crecimiento y el desarrollo debe estar en nuestro ADN, con la convicción que nuestro crecimiento genera oportunidades que transforman vidas. Y ahora, al llegar al final de esta celebración, recordemos que lo que hoy conmemoramos no es solo un recuento de logros pasados, sino un compromiso con el futuro. Los últimos 40 años han demostrado que incluso en los momentos más oscuros, el esfuerzo colectivo y los valores inquebrantables pueden transformar al Perú. Por otros 40 años más de esfuerzo y compromiso con el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Alfonso Bustamante Cani. Señores, hemos llegado a la parte final de esta ceremonia. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia en esta importante ceremonia de reconocimiento al mérito empresarial y a la trayectoria en el servicio público.